como lo decía nuestro hermano pastor, mi nombre es Luis López. Para aquellos que no me conocen, por la misericordia de Dios estamos haciendo vida ahí en el Campo Blanco, en Maú, en Ciudad Hermosa. Amén. Nuestro pastor, o mi pastor, Ángel Ricardo Pérez, que está trabajándole al Señor y esforzándose en la palabra del Señor, al igual que cada uno de ustedes aquí en Los Dos Olivos. Amén. Amén. Amado hermano, le invito pues, para aprovechar el tiempo y avanzar, a que se ubique allí en su Biblia, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, vamos a estar leyendo desde el verso 7 en adelante. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, oh Dios de gloria, te adoramos, te exaltamos. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 7 en adelante, y leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Señor y Dios, Padre, aquí estamos delante de ti reunidos, Señor Padre, con el anhelo y el deseo de oír tu palabra, Señor, con el anhelo y el deseo de aprender de tu palabra, Señor. En esta tarde noche, Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que podamos ser instruidos por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor Padre. Que sea tu palabra, Señor Padre, expuesta conforme a tu voluntad y como tú la has establecido, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento cada uno de mis hermanos? Gloria al nombre del Señor. ¿Ya su nombre? Gloria. Gloria al nombre del Señor. Doy gracias al Señor, amados todos, por el privilegio pues que Dios me da de poder estar aquí compartiendo hoy con usted un tema de vital importancia en su momento y a través de los tiempos, pues el cual es la carta o las cartas del Señor a las iglesias. Una de las cosas que podemos meditar cuando hablamos acerca de esta carta es ver cómo recurrentemente vemos personas o incluso creyentes tratando de buscar una iglesia perfecta, tratando de buscar un lugar donde no haya defecto ni tacha alguna. Y constantemente pues vemos estas preguntas, normalmente personas que quieren, entre comillas, buscar de Dios. Y la respuesta para aquellas personas es clara y simple, y es que no hay iglesia perfecta. Perfecto es el dueño de la iglesia, pero la iglesia está compuesta por hombres y mujeres con defectos y debilidades que necesitamos estar congregados cada día y reconocer delante de nuestro Dios que necesitamos de Él.
Por eso es importante que a la hora de nosotros presentar pues lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, el plan salvístico de Él, nosotros podamos tener presente que es por su gracia, que es por su sacrificio, que es por su obra que hoy estamos delante de Él. Hablando un poco, amado hermano, de esta iglesia, Filadelfia, es que esta iglesia no era la excepción. Pero una de las cosas que nos llama la atención, o me llama la atención, es el poder ver que a pesar de las debilidades y defectos que pudieran haber dentro de la iglesia en Filadelfia, hay un elogio y un reconocimiento de parte de Dios. El Señor se preocupa por hacerle saber a esta iglesia en Filadelfia de que Él estaba al tanto de lo que estaba aconteciendo allí. Y de que a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que podían estar viviendo los creyentes en Filadelfia, Dios estaba al tanto de eso. El Señor estaba al tanto de eso. Y pudiésemos, amado hermano, brevemente decir en esta noche, y pudiésemos sustituir por un momento el nombre de la carta a la iglesia en Filadelfia y decir fácilmente que pudiera ser la carta a la iglesia a los Dos Olivos. Pudiésemos decir que es la carta del Señor a la iglesia en Bicentenario. Aunque sabemos que era una carta enviada a una iglesia de manera literal, también sabemos que esta iglesia representa lo que son las iglesias en cada periodo de aquellas iglesias que han mantenido la fidelidad al Señor en su palabra. Y por eso es importante, hermano, que nosotros podamos tener presente que nuestro Dios está al tanto de nuestra vida y nuestra conducta como cristianos. Constantemente vamos a vivir adversidades, dificultades en esta vida como creyente, pero tenemos un Dios que está completamente al tanto y en el control de nuestras vidas. No podemos mitigar el poder de Dios, la soberanía, la omnipotencia, la grandeza de nuestro Dios al pensar que Él está ajeno a nuestras dificultades, a nuestras persecuciones, a nuestras adversidades, porque no es así. Él sabe lo que usted y yo vivimos cada día en nuestra vida como creyente. Él sabe lo que usted y yo podemos necesitar cada día. Pero Él lo que espera de nosotros fue lo que mostró esta iglesia y fue fidelidad. Uno de los puntos o algunos de los puntos que quisiera tocar de una manera superficial, amado hermano, ya que el tocarlo de una manera profunda nos llevaría incluso toda la noche y parte de la madrugada. Pero quisiera hablar de 6 puntos importantes acerca de esta carta. Y el primer punto es el autor. El segundo punto, la iglesia. El tercer punto, la ciudad. Cuarto punto, el elogio. Y quinto punto, el mandato. Y como último y sexto punto, el consejo. Una de las cosas que nos deja ver el capítulo 3, verso 7 de esta carta a la iglesia en Filadelfia es que el Señor se presenta como el autor de esta carta. Como se ha presentado ya en las iglesias anteriores, el Señor deja ver su poderío al manifestar estas palabras gloriosas cuando dice: escribe al ángel en la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, un atributo que es plenamente de nuestro Dios, el verdadero. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que Él es justo, fiel y verdadero. El que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor trae a cotación lo que nuestro hermano Juan nos describe en el capítulo 1, verso 11 al 17, cuando ve la gloria de nuestro Dios. Cuando se le está mostrando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que podamos tener claro y que recordemos que el autor tiene un solo nombre, y es Cristo. Es nuestro Dios, es nuestro Salvador. La expresión el santo
se refiere a que solo Dios posee la absoluta santidad. La explicación de este texto la vemos continuamente en el Antiguo Testamento, con textos como en Job capítulo 6 verso 10, que dice de la siguiente manera: sería aún mi consuelo si me asaltases con dolor, sin dar más tregua, que yo he escondido las palabras del Santo. Salmo 71, capítulo 71, verso 22, dice de la siguiente manera, también haciendo referencia a este título que solo le pertenece a nuestro Dios: asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Tenemos textos como Salmo 78, 41, Isaías 43, 15. En el Nuevo Testamento también el Señor es descrito con aquella santidad maravillosa en el Evangelio según San Marcos capítulo 1, verso 24, cuando dice, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, aún las potestades sabían que Jesucristo es el Santo de Dios, el justo, el verdadero. Una de las intervenciones maravillosas que encontramos en el Nuevo Testamento la vemos en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro increpa al pueblo judío por haber entregado al justo y santo y haber pedido que se les diese un homicida. Un atributo claro, pues, de nuestro Dios. La afirmación de Jesucristo en este verso 7 no es más que una afirmación a su deidad y divinidad absoluta, en referencia a esta descripción que nos muestra Juan en el capítulo 3, verso 7. El verdadero. El Señor muestra otra cualidad con la cual se dio a conocer muchas veces en su ministerio. El Evangelio según San Juan capítulo 14 verso 6 dice que Él les dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Una cualidad o una descripción que el Señor constantemente mostraba a sus discípulos. Evangelio según San Juan capítulo 8 verso 32, el Señor le decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hablaba pues el Señor en su momento acerca de que todo aquel que realmente le ha conocido, todo aquel que realmente ha abierto su corazón a que Él pueda reinar en su vida, entonces ha conocido la verdad. Y no es cualquier verdad, es la verdad absoluta, esa verdad que nos está diciendo allí en esta descripción del verso 7, capítulo 3. El que tiene las llaves de David. No había ninguna duda al Señor describir estas palabras de que era el Mesías prometido, de que era lo que se le había prometido al pueblo de Israel acerca de ese Mesías que había de venir para libertar al pueblo de la opresión y para reinar sobre ellos. Era el hijo de David según la carne, como todos nosotros lo sabemos. Y podemos ver parte de esto en Apocalipsis capítulo 5, verso 5, que dice de la siguiente manera: uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Algo que nos deja ver pues claramente que aunque el Señor Jesucristo no viene de manera directa, hablando en el verso 7 del capítulo 3, diciendo: yo soy Jesucristo. Ahí Él se está presentando con cualidades que ya sus discípulos conocían. Él se está presentando con atributos que solamente le pertenecen a Él, como Dios soberano y Dios supremo. Solo Él tiene las llaves. Él le dice de una manera maravillosa: yo tengo las llaves. Aquellas llaves que el Señor le estaba hablando, hermano,
nos los dice la palabra del Señor, o nos los recuerda allí en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, cuando le dice a Juan: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, y nadie se las puede quitar. Nadie puede levantarse contra el señorío de Cristo. El Señor se está dejando ver a través de esta carta con gran dominio y autoridad, amado hermano. El Señor le está haciendo saber a los hermanos en Filadelfia que Él venció, y no solamente venció, sino que se le había dado la autoridad de parte del Padre y todo el dominio. En medio de la situación que estaba viviendo esta iglesia en Filadelfia, en medio de la presentación de nuestro Dios, utiliza atributos maravillosos y grandiosos. Atributos que al leerlo cada uno de nosotros como hijo de Dios, como cristiano, hermano, nos llena de regocijo, nos llena de contentamiento al ver la grandeza con la que el Padre glorificó a su Hijo eterno. Y esto es maravilloso, amado hermano. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Lo que estábamos hablando. El poder que se le dio al Señor no fue el poder que de repente se le puede dar a una persona que ejerza un cargo en la iglesia de manera visible. Un poder que puede ser removido. Un poder que puede ser quitado. No, hermano, el poder que se le dio al Señor de parte del Padre fue un poder absoluto e irrevocable. Y eso nos da garantía de poder nosotros confiar en el Señor. De poder saber que hay una certeza de que el Cristo que murió y resucitó, no solamente resucitó, sino que resucitó con gran poder, amado hermano, y tiene el dominio que nadie podrá quitarle. Esto es glorioso. Esto es maravilloso. El Señor está diciendo con estas palabras: el que cierra y ninguno abre, que Él es Dios omnipotente. Él es Dios soberano. Él tiene el dominio absoluto de su iglesia. Hermano, no hay quien pueda abrir cuando Él cierre. Y no hay quien pueda cerrar cuando Él abra. Por eso es que a veces es un poco contradictorio cuando vemos creyentes que a veces solemos pensar que las bendiciones y las cosas que el Señor ha traído a nuestras vidas puede ser quitado de una manera ajena a su voluntad. Y no es así, amado hermano. Cuando el Señor te ha entregado algo, me ha entregado algo, y Él ha premeditado, Él ha planeado bendecir nuestras vidas. Él ha planeado que tú y yo podamos avanzar conforme a su voluntad, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces no hay adversario que pueda quitarte lo que Dios te ha dado. Lo dice su palabra, lo enseña su palabra, amado hermano. Oiga lo que dice Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, dice el Señor. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién podrá estorbar lo que Dios haga? ¿Quién podrá contradecir lo que Dios ha predestinado para cada uno de nosotros? ¿Quién podrá ir en contra de lo que el Señor quiere para tu vida, quiere para nuestras vidas? Debemos entender, debemos comprender que lo que estaba pasando esta iglesia, lo que estaba viviendo esta iglesia, el Señor lo viene desglosando de una manera maravillosa al dejarle saber a la iglesia que aunque eran momentos para ellos terribles e insoportables, Él estaba al tanto. Y en su soberanía Él estaba guardando los que estaban permaneciendo fiel. En su soberanía Él estaba permitiendo que la iglesia siguiera avanzando. Hermanos, ciertamente se van a presentar adversidades en nuestras vidas para querer detener la obra de Dios. Pero óigame,
Él te ha hecho más que vencedor. Él nos ha hecho más que vencedor conforme a sus promesas y a sus palabras que Él ha dejado. Oiga lo que dice Jeremías capítulo 18, verso 6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Así somos nosotros en las manos del Señor. A veces hay aflicciones, amada iglesia, de los Dos Olivos, que a veces nos cuesta poder entender. A veces, aunque sabemos que se van a presentar dichas aflicciones, a veces concurrimos en decir, Señor, pero mira lo que está pasando. Pero el alfarero está al tanto del barro. El alfarero sabe lo que está haciendo con la obra que tiene en sus manos, y esa obra es usted y yo. Él está al tanto, Él sabe lo que está haciendo. Y hay cosas que van a ser en nuestra vida muchas veces fuertes, de tropiezo, pero el Señor las ha dejado para hacer lo que quiere hacer en usted y en mí. Y está la descripción que el Señor viene presentando como autor en este verso 7. Pero quiero que hablamos un poco acerca de este segundo punto, la iglesia. Una de las cosas, amado hermano, que se sabe poco de Filadelfia, aparte de este pasaje, al igual que la mayoría de las otras iglesias, probablemente fueron fundadas por el apóstol Pablo. Según nos muestra el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 10, cuando el apóstol Pablo estuvo por Éfeso. Es una carta de aliento que el Señor deja a la iglesia de Filadelfia, ya que muchos estaban siendo martirizados. Algunos cristianos de Filadelfia fueron muertos en Esmirna junto con Policarpo por su fidelidad a Cristo. Se les estaba pidiendo negar su fe. Se les estaba pidiendo volver atrás. Hermano, esta gente estaba viviendo una verdadera persecución. Esta gente no estaba viviendo lo que usted y yo estamos viviendo hoy en día. De repente una gripe, de repente una fiebre, de repente una necesidad en el hogar, o de repente algo que no podemos suplir con nuestras propias fuerzas. No, hermano, esta gente estaba viviendo el evangelio en carne propia, pero no negó a Cristo. Estas personas estaban viviendo de una manera fiel delante de la presencia del Señor. Y muchos de estos cristianos permanecieron fiel aún incluso después que la región fuera conquistada por los musulmanes, hasta que sucumbiera en la mitad del siglo XIV. Se mantenieron fiel, a pesar de las amenazas, a pesar de que el hermano Samuel le dijeron, mira, viene una persecución fuerte contra todo aquel que siga hablando en el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y aquellas personas se pararon firmes. Aquellas personas mantuvieron la fidelidad según la descripción que el Señor nos está dando en esta carta. Según el comportamiento de la iglesia en Filadelfia, el Señor les está diciendo, han permanecido fiel a pesar de lo que están viviendo. Y cuando vemos el tiempo en el que estamos viviendo, hermano, hay muchas preguntas que rodean la vida del creyente. Y dicen, Señor, pero ¿por qué hoy la iglesia se encuentra así? ¿Por qué hoy las iglesias, muchas, no tienen la abundancia de gente que tenían en otro tiempo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y la respuesta la podemos ver aquí. No todos están dispuestos a guardar la palabra de Dios. No todos están dispuestos a vivir de manera fiel a la palabra del Señor, amada iglesia. No todos están dispuestos a vivir una vida agradable al Señor y no agradable conforme a los deseos del mundo. Hoy son pocos los que han decidido guardarse para Dios.
Por eso esta carta, hermano, no solamente enviada a esa iglesia en su momento de manera literal, sino que esa iglesia, como lo decía al principio del mensaje, puede ser una carta fácilmente para nosotros. Mantente fiel. Aunque muchos se están volviendo atrás, sigue perseverando. Sigue adelante. Óigame, hermano, no es la cantidad lo que hace un pueblo digno y bello delante de la presencia del Señor, sino la calidad y el testimonio firme delante de los deseos que el mundo ofrece a la iglesia. Eso es lo importante. Y esta iglesia en Filadelfia lo había entendido. Esta iglesia lo había comprendido, hermano. Esta iglesia sabía, hermano, que la esencia del evangelio estaba en permanecer fiel en cualquier circunstancia. Debemos ser fiel en cualquier circunstancia. Yo quiero que usted entienda que esto no es un mensaje o no es una enseñanza, como usted lo quiera ver, solamente para que usted tenga un conocimiento claro de la palabra del Señor, sino que es el Señor hablando a nuestras vidas y diciéndonos: mantente fiel en medio de la prueba, mantente fiel en medio de la dificultad, sigue avanzando, sigue caminando, porque yo estoy al tanto de la iglesia. Eso es lo que el Señor está dejando ver a la iglesia. Y yo creo que eso es hermoso. Yo creo que eso es maravilloso, hermano amado. Qué hermoso es cuando venimos a la casa del Señor, no solamente con el deseo de adorarle, sino con el deseo de querer oír su palabra, de querer que el Señor nos hable, de querer que su palabra traspase nuestro corazón y creer que hay un Dios vivo que utiliza un vaso cada día en su iglesia para hablarnos por medio de su palabra. La iglesia de Filadelfia comprendió esto. La ciudad, desde el valle del río Hermón, donde estaba situada Sardis y Esmirna, en un valle más pequeño se veía hacia el sudeste una carretera a través de este valle que proporcionaba un mejor medio de acceso a la ciudad de Filadelfia. Estaba a pocos kilómetros de Sardis. Se cree que Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades. Se fundó después del 189 a.C. por un rey llamado Hermanués de Pérgamo, o por su hermano Átalo II. Por eso su significado o su nombre, que quiere decir amado hermano o amor fraternal. Amén. Filadelfia tenía vías importantes en cuanto al comercio, amado hermano. Esta ciudad cambió su nombre a Neocesarea por varios años, después nuevamente su nombre a Flavia, en honor a la familia imperial de Roma. Se conocía con ambos nombres durante los siglos II y III. Dicha ciudad aún existe con otro nombre que tiene por nombre Alesaín en Asia Menor, la actual Turquía. Amén. O sea, esta ciudad aún existe, amado hermano, pero tiene el nombre actual de Alesaín, que está en Asia Menor, en la actual Turquía. Vamos a ver un poco el elogio que el Señor da a esta iglesia. El Señor comienza diciéndole: yo conozco tus obras. Lo que decíamos al principio y lo que hemos venido hablando, el Señor estaba al tanto de la vida individual de cada creyente de esa iglesia. El Señor no solamente estaba al tanto y al control de la iglesia, sino que el Señor sabía cuál era el comportamiento y la actitud de cada creyente. Óyeme, no solamente en la iglesia, sino también en lo secreto. No solamente en la iglesia, sino de repente cuando estaban fuera, en la ciudad. Hermano, es importante que entendamos que tu vida y mi vida no está ajena
a la visión, a la voluntad de Dios. Él sabe lo que tú y yo hacemos cada día, cada minuto, cada segundo, cada instante de nuestras vidas. Él lo sabe. Y es importante que podamos entender que el reconocimiento más grande que tú y yo podamos tener es el saber que Él sepa cuáles son nuestras obras y si son dignas delante de Él. Yo conozco tus obras. Cuando el Señor le dice a la iglesia que tenía poca fuerza, no fue un comentario negativo por causa de su debilidad, sino un elogio por su fidelidad aún en su condición. A pesar de que tenía poca fuerza, a pesar de las adversidades que estaba viviendo, el Señor elogia la actitud de la iglesia a pesar de la condición que tenía. Hermanos, nosotros tenemos un Dios misericordioso. Nosotros tenemos un Dios que se preocupa por el bienestar no solamente colectivo, sino privado de cada uno de nosotros. Él está allí constantemente y Él sabe cuando usted y yo estamos flaqueando, cuando usted y yo estamos pasando adversidades, cuando usted y yo de repente la prueba está golpeando nuestra vida. Él está al tanto de esto. Y por eso a veces hemos tenido actividades donde el predicador de turno sube al altar y dice: iglesia, mantente fiel, sigue adelante. Y estamos pasando un momento de adversidad, estamos pasando un momento de apuro, o de repente estás pasando un momento de enfermedad y el predicador, la hermana que está dirigiendo, dice: Él es nuestro sanador. Él nos ha librado del enemigo, de la mano del destructor. Hermano, y hay que tener un corazón muy duro para no decir que es el Señor hablando a tu vida y a la mía. Hay que tener un corazón, hermano, muy malagradecido para no entender y comprender de que hay un Dios que se está preocupando por ti y por mí. Oiga lo que decía el apóstol Pablo en su ministerio y el servicio al Señor. Por lo cual, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Debemos gozarnos al igual que el apóstol Pablo, hermano, para que nosotros no seamos hallados en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Óigame, lo que causa que tú y yo seamos aceptos delante del Padre no es el que estemos todos los días en la congregación, que eso es bueno, aunque eso lo manda su palabra. Lo que causa que tú y yo seamos aceptos delante del Padre no son las obras buenas que tú y yo hagamos, aunque eso es bueno, aunque eso lo manda su palabra, sino que es la obra de Cristo en la cruz. Porque por gracia sois salvos. Es por Cristo, hermano. La preeminencia de nuestro servicio es Cristo. Hermano, nuestro objetivo, nuestro agrado tiene que ser siempre hacia Cristo. Hermano, no podemos venir a su casa, hermano, con actitudes que vayan en contra de aquellas que no son buenas delante del Señor, por nuestras debilidades, por nuestras dificultades, porque pensamos que tal vez tenemos todo lo material que podemos suplir en nuestra casa. No podemos venir a la casa del Señor de una manera arrogante, de una manera perspectiva, de una manera egoísta, de una manera pensativa o subjetiva, creyendo que el Señor no está al tanto de nuestras vidas. Todo lo contrario, debemos mantener una fidelidad absoluta, no solamente en lo público. Esta iglesia tenía algo maravilloso. Hermano, que el que ve en lo secreto le estaba recompensando en público.
El Señor estaba dando fe de que la iglesia era fiel, no solamente en lo público, sino en lo secreto. Había un servicio genuino, había una entrega de corazón, hermano, de parte de la iglesia en Filadelfia. También el Señor elogió que guardaban su palabra, que eran fieles a su palabra, que no cambiaban su palabra dependiendo del lugar donde estuviesen. No, hermano, la iglesia guardaba su palabra, la iglesia honraba su palabra. ¿Y qué nos dijo el Señor Jesucristo en su ministerio acerca de su palabra? Bueno, Él nos dijo esto en el Evangelio según San Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Amén. O sea, la iglesia amaba al Señor. ¿Por qué la amaba? Porque guardaba su palabra. Porque el Señor moraba en la iglesia de Filadelfia, porque Él les había dicho: si guardas mi palabra, el Padre y yo vendremos y moraremos contigo. Esto es una representación de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esto es hermoso. Otro elogio que el Señor deja ver era que no habían negado su nombre a pesar de las persecuciones. No habían negado su nombre. Y el Señor también había dicho en el Evangelio según San Marcos capítulo 8, verso 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, había otra cualidad que el Señor elogiaba, y era que no habían negado su nombre. Hermano, quiero ser breve, pero quiero tocar un punto importante acerca de este elogio. Y que usted y yo debemos de preocuparnos de ponerlo por obra en nuestras vidas. Nosotros debemos tratar de procurar de que, como a esta iglesia se le reconoció una fidelidad y el no negar el nombre de Dios, de igual manera pase con nosotros. El no negar, hermano, la realidad de que Él mora en nuestras vidas, tal vez con nuestras actitudes, tal vez con nuestras decisiones, tal vez con nuestro comportamiento. Él dijo de una manera clara, amado hermano, que Él estaría con todo aquel que no negare su nombre. Uno de los últimos elogios del Señor Jesucristo a esta iglesia de Filadelfia era que habían guardado la palabra de su paciencia. Y aquí es donde nosotros nos identificamos un poco más. Cuando constantemente estamos preparando enseñanza, estamos preparando mensajes para hablar la palabra del Señor, y tenemos paciencia para con aquellos que la oyen. Hay una paciencia en el trabajo que se está haciendo constantemente. ¿Usted recuerda lo que pasó con los apóstoles en el libro de los Hechos? ¿Usted recuerda la insistencia del apóstol Pedro hablándole a aquellos hombres acerca de que Jesucristo era el hombre de Dios? Y aquellos hombres, como paga, le habían encarcelado. Le habían puesto preso. Pero la iglesia, con paciencia, esmero y dedicación, oró al Señor. Clamó al Señor. Pidió al Señor. Y el Señor respondió. Oiga lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses. Y el Señor, capítulo 3, verso 5, perdón hermano. Y el Señor encamine vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Si hay alguien que ha tenido paciencia en su ministerio, o tuvo paciencia en su ministerio y ha seguido teniendo paciencia con cada uno de nosotros, se llama Jesucristo. Y nosotros debemos reflejar esa misma paciencia, amado hermano. Nosotros debemos reflejar ese mismo comportamiento y esas mismas virtudes positivas que habían en nuestro Señor. Amén. El Señor también les hablaba de que había puesto una puerta
segura que nadie podía cerrar. Y eso podemos describirlo como esa salvación absoluta, firme, que el Señor nos ha dado. Una puerta que nadie va a poder cerrar. Es esa puerta donde nos habla pues acerca de la libertad de poder hablar de Cristo, de poder hacerlo de una manera genuina, de saber que Él ha abierto esa puerta y que aunque se levante lo que se levante, nadie la podrá cerrar. Y el apóstol Pablo decía un poco de esto en primera carta en primera a Corintios, capítulo 16, verso 8 a 9. Pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El apóstol Pablo tenía claro que tenía adversarios. Tenía claro de que se habían presentado dificultades. Pero también tenía claro de que el que había abierto la puerta era el Señor. Y nadie la iba a poder cerrar a la hora de hablar y predicar el Evangelio. Y el Señor, por medio del apóstol Pablo, hermano, utilizó pues la palabra para hablarle a todas aquellas personas, judíos y a no judíos. Hermano, y el apóstol Pablo, las dificultades que vinieron a su vida no lo usó como pretexto para no hablar el Evangelio de Dios, todo lo contrario. Hermano, la persecución, el arresto, los lugares a los que el apóstol Pablo fue llevado, siempre lo vio como una puerta que se le abría de parte del Señor para predicar el Evangelio. Las dificultades que son permitidas en nuestras vidas, iglesia santa del Señor, no podemos verlas como un impedimento para hablar de Cristo. No, todo lo contrario. Es una puerta que el Señor está hablando para que hables de Él. ¿Sabe? Constantemente hemos escuchado personas a través de testimonio, y quiero ser brevemente con esto, que dicen: hermano, tuve que llevar a mi papá al hospital porque se le había presentado algo, pero el Señor trató conmigo en el hospital para que le predicara a las personas que estaban en aquel lugar. Pudiésemos decir, fue una puerta que el Señor usó por medio de una dificultad para que su nombre fuera glorificado. O sea, hermano, a veces hay cosas que se van a presentar en nuestras vidas y no podemos tener la ignorancia de entender y comprender de que el Señor lo está permitiendo. La pregunta que tú y yo deberíamos hacernos es: Señor, ¿con qué finalidad estás permitiendo esto? Ayúdame a entender, ayúdame a comprender, Señor, porque quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad. Oiga lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 3, verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor le está diciendo algo extraordinario a la iglesia de Filadelfia, algo hermoso. Le está diciendo: yo los voy a traer delante de ti. Ellos van a reconocer que yo te he amado. Ellos van a reconocer que yo he estado contigo. El Señor le está hablando a judíos que decían que su sinagoga era el templo de Dios y el lugar en el cual se exaltaba y se enseñaba la palabra del Señor. Pero el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, porque dicen ellos y no hacen, supuestamente es sinagoga de Dios, pero no, yo te digo que son sinagogas del diablo, porque se oponen a mi santo evangelio, se oponen, a mi gran verdad. El apóstol Pablo recurrentemente increpaba, discutía con ellos, y una muestra o algo un poco de esto lo podemos ver en Romanos capítulo 9, no lo vamos a tocar, amado hermano, por el tiempo. Pero oigan lo que nos dice el Señor acerca de la fidelidad de esta iglesia. Es reflejada a través de los años en cada una de las iglesias que ha permanecido fiel al Señor Jesucristo esperando sus promesas. Y eso somos nosotros, usted y yo.
Amén. Esa iglesia se puede reflejar en nuestro servicio. Hermano, esa iglesia fácilmente pudiera ser la iglesia de los 2 olivos, aunque no de una manera literal. Pero el comportamiento o las aflicciones que pudo vivir esta iglesia en su momento, la podemos padecer nosotros. Pero el Señor, hermano, nos demanda que confiemos en su promesa. Que confiemos en lo que Él nos ha dicho. ¿Y qué es lo que Él nos ha dicho? Nos lo dijo Evangelio según San Juan 14, 1, 2. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay una promesa que es dada no solamente a la iglesia en Bicentenario, que no es dada solamente a una iglesia en Estados Unidos, que no es solamente dada a una iglesia en Colombia. No, hermano, es dado a una sola iglesia, y es la iglesia que Jesucristo pagó a precio de sangre preciosa. Y usted y yo pertenecemos a esa iglesia. Las personas que nos puedan estar oyendo pertenecen a esa iglesia si realmente han decidido guardar su palabra y mantenerse fiel a ella, sin importar las adversidades que podamos vivir, sin importar las pruebas que podamos pasar. El Señor nos sigue diciendo que esta iglesia había guardado la palabra de su paciencia, y que el Señor también les iba a guardar de la hora de prueba que había de venir sobre el mundo entero. Usted y yo tenemos una tranquilidad. Usted y yo podemos estar confiados si andamos conforme a su palabra. Porque esta hora de prueba que ha de venir para probar al mundo entero es aquellas personas que van a estar pasando por un periodo de tribulación. Son unas personas que se negaron a recibir a Cristo, a abrir su corazón a Cristo. Y por eso serán probados, según nos dice la palabra del Señor. Es increíble ver que lo que no quisieron recibir por gracia, entonces van a tener que conseguirlo por medio de acciones eminentes y decisiones que tendrán que tomar. Pues en aquella gran tribulación se les exigirán a aquellas personas que estén en la tierra para ser probadas, que si quieren participar, ser invitados a la boda del Cordero, entonces tienen que evitar dejar que sean sellados por la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 14, verso 9 al 11 nos dice de la siguiente manera: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie recibe la marca de su nombre. El mandato. Oigamos lo que el Señor le dice de una manera breve en este verso 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es un texto que pudiésemos interpretar de una manera clara a la luz de las Escrituras, y que no hace falta mayor declaración para saber que el Señor nos está diciendo que permanezcamos fieles no solamente a la iglesia de Filadelfia, sino a la iglesia que va transcurriendo con los años. Mantente fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a su palabra, fiel a lo que Él ha establecido,
fiel a lo que el Señor trae por medio de nuestros pastores y maestros, a la luz de las Escrituras, que cuando veamos que otros incurran en volver atrás o en prácticas que van en contra de la palabra del Señor, nosotros digamos, no, yo he decidido honrar a Cristo, yo he decidido servirle a Él, yo he decidido estar confiadamente en su palabra. Y el Señor decía en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero también dice Santiago capítulo 1 verso 12, acerca de la bienaventuranza de aquel que soporta la tentación y que después que haya vencido recibirá la corona de la vida que el Señor tiene para todos aquellos a los cuales Él ama. Hermano, el tú y yo permanecer fiel, hasta el fin, trae un galardón. Trae un regalo hermoso. Hay un breve consejo que el Señor da en su palabra. Mientras termina la carta de la iglesia a Filadelfia, el Señor Jesucristo le promete 4 bendiciones a la iglesia. Él dice, el que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Primera bendición que el Señor promete en el verso 11. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Segunda bendición. Segunda bendición, tercera bendición, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios, la nueva Jerusalén. Y como cuarto y último, y mi nombre nuevo. Hablando acerca de lo que el apóstol Juan nos hablaba un poco en primera de Juan capítulo 3, verso 2, acerca de que decía, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y la exhortación final de este mensaje es, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oye, guárdalo, mantente alerta, mantente al pendiente, mantente fiel, mantente firme. Y ese mensaje no es solamente para la iglesia en Filadelfia en este 2025, sino también para nosotros. Amén. Amén. Esto es un breve resumen de lo que el Señor le está diciendo a la iglesia en Filadelfia y a la iglesia en los Dos Olivos. Mantente fiel. Siga adelante. Inclina tu rostro. Señor y Dios, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos has enseñado hoy en esta noche, Señor.